Ahí está. Recording in progress. Buenos días. ¿Aló? Ahí está, perfecto. Era para saber si tenía retorno. Retorno de retornazo. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos el otro día, que era, estábamos hablando sobre... Ahora mando un mail. Sobre... desorden en la conducta alimentaria, ¿no? Trastorno de la conducta alimentaria, desorden en la conducta alimentaria. Eso estábamos viendo, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, y teníamos unas diapositivas que estábamos mirando. Si las encuentra, estamos fenómeno. Habíamos hablado algo de bulimia. Habíamos hablado del tono serotoninérgico, de la serotonina, acá está, como factor. Ahí está, mientras se va abriendo. Bueno, entonces estábamos hablando de desórdenes alimentarios, estábamos hablando de la serotonina como un factor, no sé si explicativo de la patología, del cuadro, del desorden, porque obviamente tiene un gran componente psíquico y un gran componente familiar, o sea, una serie de componentes que es muy difícil de medir. Y además, porque es muy difícil de medir, porque resulta que no tenemos a todos los pacientes con las mismas características. Entonces, como no todos los pacientes tienen el tono serotoninérgico modificado, es difícil hacer la constatación que el papel que juega el tono serotoninérgico. Pero, ahí está, ahí les comparto, ahí abrió. Ahí está. Ustedes no me están viendo. Ahora me van a ver un ratito, ahora esto se va a ir y voy a poner el teléfono. Mientras tanto, voy a poner el teléfono. Pero no importa, ahora mientras se va esto, ahí se fue mi imagen, pero ahora voy a poner el teléfono. Mientras tanto les pongo lo que quería ponerles, que era esto, la compartida. Compartir. Ahí está. Y creo que estábamos viendo esto, factores, bulimia, definición. Todo esto habíamos visto, sí. Etiopatogenia. Esto habíamos visto una imagen donde habían algunos factores relacionados con la posibilidad de etiopatogenia, es decir, de etiopatogenia biológica, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista familiar y todo. Ahora vamos a ver, en esa etiopatogenia vemos ahora que hay algunas cosas que por ahí son para mencionar, por lo menos por arriba. Entonces, la etiopatogenia desde el punto de vista biológico, también la etiopatogenia, factor personalidad, hay algunos factores o rasgos. Estos son rasgos de personalidad, no es que la personalidad es específicamente una personalidad determinada, encasillable, pero tienen, dentro de la personalidad tienen algunas características, como por ejemplo la búsqueda de novedades, con lo que les da impulsividad. ¿Está bien? O sea que son personas que a la búsqueda de novedades son impulsivas. ¿Está bien? Son fácilmente excitables y se aburren con facilidad. ¿Está bien? Por eso cambian de actividad permanentemente. Eso como rasgo de personalidad. También tienen esta, la evitación del peligro, es un aspecto que no... Acá dice también que tiene que ver con actividad dopaminérgica, pero esto yo sería no lo tomaría con tanta importancia. Tal vez el otro sí. Es decir, la impulsividad es una característica de este tipo de personalidad. La dependencia de la recompensa, que generalmente tiene que ver con recompensas, ya la otra vez habíamos contado, con recompensas relacionadas con la tarea bien hecha, o sea, relacionado con tarea bien hecha recompensada con alimentación. Entonces, nada, eso, la recompensa, alto nivel también de sensibilidad a las cuestiones sociales.
Y en este caso hay gente que postula que habría una actividad noradrenérgica disminuida. La noradrenalina también es un neurotransmisor que interviene en la saciedad, y entonces se podría hablar de esto. Sin embargo, de nuevo lo mismo, ojo, porque no todos los pacientes... Esto que les cuento son datos, datos reunidos, pero no son una teoría real, porque no hay un descenso de los niveles de noradrenérgicos como una característica general, total, de las personas que tienen bulimia. ¿De acuerdo? Bien. Algunos modelos que hablan sobre modelos relacionados, o sea, modelos habla de que le dan importancia entonces a la conducta y a la adicción al alimento, modelos que hablan de que es una disfunción familiar lo más importante, modelos que hablan de lo cultural. En realidad yo sumaría todos, ¿está bien? Modelos conductivos de forma de racionalizar conductas. Bueno, nada. Esto son modelos psicodinámicos. Esto está puesto porque son modelos de propuestas donde distintos autores señalan la importancia del modelo que más les gusta a ellos, digamos, ¿no es cierto? Que ponen más hincapié en una cosa que en otra, pero de todas maneras los mismos autores que dicen estas cosas también están de acuerdo que los otros factores son tan importantes como los que ellos proponen, o que tienen una importancia, así que cada uno propone lo suyo, pero la realidad es que es una combinación, ¿no es cierto?, de una compulsión, yo llamaría por ahí, al alimento, con un modelo familiar determinado, en una cultura determinada o en un lugar cultural donde vive la persona, que no quiere decir que tenga mayor o menores recursos o nada, porque esto es transversal, digamos, a la población, pero lo sociocultural que le toca vivir, cómo lo vive esa persona, tiene importancia. Bueno, nada, estos son modelos propuestos, son simplemente, ninguna de estas cosas, yo las charlo, las comento, porque uno está hablando de esto, pero la realidad es que esas combinaciones, creo que esto es como una especie de, una mezcla. Cuando uno come pan dulce con frutas y tiene muchas frutas, ¿qué le da el sabor al pan dulce? Y todas las frutas, no es una fruta. Y bueno, pero este pan dulce tiene gusto a higos, bueno, sí, pero tiene también gusto a manzanas, tiene una manzana, no, me gusta a, almendras, a lo que fuera, es decir, a nueces, es decir, es una mezcla de cosas. Bueno, hay grupos de riesgos, de riesgo, algunos sí, estos grupos se consideran por ahí de riesgo, aunque también hay que tomarlo con pinza. ¿Está bien? Ahí tenemos grupos de riesgo. No, espera un poquito. Ahí está. Atletas, adolescentes en general, no está relacionado con una cuestión sexual, por eso está con una inclinación sexual. Esto es en relación a que por ahí a veces aparece esto, no esto tiene que ver con una sexualidad, con bisexualidad, con modificaciones de la sexualidad, no es así. Adolescentes homosexuales y bisexuales, no, bueno, acá está, en realidad esto no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que justamente acá dice homosexuales, bisexuales, y en realidad tiene que estar heterosexuales. En realidad lo que quería decir esto era que no está relacionado específicamente con una cuestión de sexualidad. Algunos autores hablan, esto está puesto también con pinzas, de varones abusados como tendientes para el caso de varones. ¿Está bien? Había un estudio que hablaba de esto, pero nada. Y eso lo ponían en factores un factor de riesgo. Pero también tomar con pinza esto. Esto es un cuadro transversal, nada. Todos los grupos etarios. Bien. Cuadro clínico. Esto me interesa importante. Esto, de lo que hay, esto es una de las cosas más importantes. La mayoría de las bulímicas son mujeres, por eso la mayoría de las pacientes son mujeres, y el peso es normal y rara vez sufren amenorrea, que en realidad rara vez
podríamos subirlo, porque en realidad últimamente hay un poquito más de casos de amenorrea y pueden subir un 40%, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Pueden tener amenorrea, pueden tener amenorrea. Pero el peso normal es algo que es una característica prácticamente constante, no tiene por qué haber sobrepeso. ¿Está bien? No. Sigue el próximo. Y acá, algunos criterios para diagnosticar. ¿Está bien? Entonces, episodios recurrentes de hiperfagia, a los que le llamamos atracones. Mínimo asociado con mínimo de las 3 cosas siguientes que están aquí. Consumo calórico elevado, esto en términos generales. Consumo muy importante durante la hiperfagia, o sea que es una hiperfagia que no pueden parar de comer, que seguramente va a estar acá al fondo, va a estar entre las cosas. Fin de episodio con dolor, con interrupción de la vida social, con culpa. Intentos repetidos de perder peso, mediante dietas severas, que suelen durar, que pueden estar asociadas, a catárticos o diuréticos 2 veces por semana, más de 3 meses. O sea, estos son intentos de pérdida de peso, ya lo habíamos mencionado antes, que tenían actitudes compensatorias. Esto son actitudes compensatorias. Un catártico es un laxante, diuréticos, forma de eliminar entonces por orina el exceso de peso, que suele, es decir, si uno da un diurético a una persona, ¿va a perder peso? ¿Qué opina la gente ahí? ¿Qué opinan? Si yo le doy diuréticos a una persona, ¿va a perder peso? No, se va a deshidratar. ¿Cómo? Se va a deshidratar. Puede perder peso, pero por pérdida de líquidos, no por Claro, pérdida va a de perder grasa. peso de forma, digamos, de una de las formas menos sanas posibles. Por supuesto que va a perder peso, y por eso a veces uno ve que le dan a las personas diuréticos para bajar de peso, y uno dice, no, ojo, porque eso no es bajar de peso. Distinto es una persona que tiene un edema, y entonces uno tiene necesidad de sacarle el edema, pero eso lo que hacemos no es un método para bajar de peso correcto. Y los catárticos, los laxantes. ¿Los laxantes hacen bajar de peso? Muy poco. Bueno, lo mismo. Sí, pero muy poco. El laxante trabaja sobre lo que está en el intestino. El problema de los laxantes es que también pueden producir deshidratación, ¿no es cierto? Y no es tampoco un método adecuado. Pero ojo, que a veces uno le puede dar un catártico a un paciente cuando está bajando de peso, pero no para que baje de peso. Uno le da un catártico, simplemente le puede dar un catártico a un paciente para que tenga un buen tránsito intestinal, para mejorar su tránsito intestinal, no para que baje específicamente de peso. Bajar de peso a expensas de vaciar el intestino es muy peligroso, ¿de acuerdo? Muy peligroso, especialmente por la deshidratación. Lo mismo, bueno, los vómitos, ¿no es cierto? Lo que suelen tener estas personas es que hacen a veces, por poco tiempo, hacen dietas muy severas o hacen ejercicio en forma importante por un tiempo. Gracias a Dios son inconstantes, como decíamos la otra vez, y entonces, nada. Y por eso tienen fluctuaciones de peso. Y por eso es que las encontramos con normopesa, o sea, están en el rango del peso normal, justamente por esas fluctuaciones que tienen, y eso en relación a que toman medidas purgativas. Purgativo no solamente es el purgante, el catártico, purgativas son todas las medidas tendientes a bajar, a eliminar aquello que se supone que se comieron. Entonces tienen fluctuaciones de peso frecuentes, y el peso no es muy alto gracias a que tienen supuestamente estos intentos de perder peso. Las bulímicas suelen tener admiración por las anoréxicas, como que las ven como capaces de hacer eso que ellas les gustaría hacer, y a veces repiten conductas de las anoréxicas.
Bueno, también tienen, como decíamos, esto lo habíamos contado, conciencia de un patrón anormal alimentario. Tienen temor a no poder controlar voluntariamente las ingestas y el patrón alimentario. Entonces, hiperfagia asociado con características como estas, ¿está bien? Entonces, yo no le llamaría tampoco síntomas, llamaría características, hacen que el individuo lo podamos meter dentro de la anorexia nerviosa. Suelen tener humores depresivos y pensamientos autodepreciatorios ante ellas, o a ellos, es decir, suelen tener sentimiento de culpa, especialmente después de la ingesta. Y por supuesto hablamos de episodios bulímicos que no sean secundarios a otra patología, ¿cierto? Es decir, episodios bulímicos se refiere a hiperfagias relacionadas con otra cosa. Bien, entonces, si uno cumple con 3 de estos, más las hiperfagias, entonces puede entrar dentro de aquello que llamamos bulimia. Bueno, ahí estamos. El tratamiento, acá está el pilar. El pilar del tratamiento es este. Es multidisciplinario el tratamiento, ¿de acuerdo? El tratamiento es multidisciplinario, pero este es el pilar. Luego tenemos un tratamiento farmacológico en el que podemos utilizar antidepresivos tricíclicos, se llaman estos, ¿sí? Antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminooxidasa, es esto, o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estas 3 estructuras, estos 3 son antidepresivos, los 3 se utilizan como antidepresivos. Se pueden utilizar combinados, eso decía acá, perfecto, se usan combinados, ¿sí? Y tienen mejora del 30-75% de los casos. ¿Por qué se dan estos medicamentos? Estos medicamentos tienen que ver con aumentar el tono de catecolaminas y serotonina en la brecha sináptica. ¿De dónde? Del sistema nervioso central. Más específicamente, ¿de dónde? De las áreas hipotalámicas relacionadas con el control del apetito. ¿Son específicos para eso? No, no son específicos para eso. ¿Está bien? Pero logran, junto con el tratamiento psicológico, generar algunas mejorías en muchos pacientes, motivo por el cual se utilizan. ¿Quién elige los fármacos? Los elige o el psiquiatra, o el médico tratante, el nutricionista, médico nutricionista. ¿De acuerdo? Y nada. Ahora, con respecto a esto, existen recidivas, 40 a 50% de los casos, que dice 40-40, 40 a 50% de los casos tienen recidivas. ¿Qué es una recidiva? Que el cuadro se va, pero vuelve. ¿Está bien? ¿Existen curaciones totales? Sí, existen curaciones totales, generalmente llevan mucho tiempo. ¿De acuerdo? Llevan mucho tiempo. Bien, a veces, no está ahí anotado, de bulimia, a veces hay cuadros bulímicos que duran poco tiempo y remiten como solos, digamos. Remiten solos, son como periodos de tiempo en que la persona entra en este cuadro, y bueno, y solo va remitiendo. No hay que hacer nada con el cuadro. Bueno, no es que no hay que hacer nada, no consulta al paciente y con el tiempo pasó y por ahí en algún momento lo comenta, y uno interpreta que eso fueron episodios de bulimia. Bien. Primero de los trastornos. Segundo trastorno, anorexia nerviosa. Bien. Redefinición. Rechazo voluntario, muy importante esta palabra, voluntario de los alimentos, asociado con lo que viene después, con intención de modificar el esquema corporal más allá de los límites fisiológicos. ¿Es voluntario como cualquier dieta? Sí, pero es voluntario. Como cualquier persona que hace una dieta para bajar de peso. Pero esto busca modificar el esquema corporal, que incluye peso y forma corporal, más allá del límite fisiológico. No vale para una persona que tiene sobrepeso y tiene que bajar 70 kilos. No vale para el que tiene sobrepeso y tiene que bajar 5 o 6 kilos o los quiere bajar porque se quiere ver un poco mejor. No vale para eso. ¿De acuerdo?
Entonces, esto define en parte a la anorexia nerviosa, ¿no es cierto? Ahora, es una conducta anómala o anormal, dentro de lo que consideramos normal, y en ella hay un rechazo pertinaz, es persistente a todo tipo de alimento. O sea que no es que no me gusta comer esto, no como porque no me gusta el pescado. No como nada, especialmente alimentos que las personas estas consideren hipercalóricos. ¿Está bien? Es decir, que no importa que el alimento sea hipercalórico. Si la persona lo considera como hipercalórico, especialmente ese no lo va a comer, así sea una lechuga. También tienen una distorsión de la realidad que hace que no puedan entender distintas cosas, ¿no? Tienen una distorsión de la realidad, no solo del peso corporal, sino distorsión de la realidad. ¿Quiere decir que tienen alucinaciones? No, no. Distorsión de la realidad respecto de la capacidad de comprender, que de hecho pueden comprender para los demás, pero no lo pueden comprender para sí mismos. Bien, entonces, rechazo voluntario para modificar el esquema corporal más allá de límites fisiológicos. Un rechazo pertinaz, persistente del alimento, especialmente el que consideren que tiene calorías, o calorías más de las que necesita. Y la otra cosa que define al cuadro es la amenorrea persistente. La amenorrea hace muy poquito cambió, después acá van a ver que dice 100% de los casos, pero hace poquito cambió la definición respecto de que se considera que hay anorexia nerviosa sin amenorreas, pero hasta hace muy poco tiempo era tan importante la presencia de la amenorrea, previa a que hubiera manifestaciones o al diagnóstico o después del diagnóstico, era tan importante la presencia de amenorrea que se consideraba como uno de los factores necesarios para hacer el diagnóstico. Por eso en estas diapositivas van a ver algo por el estilo. Hace poco tiempo esto aparentemente ha cambiado. ¿Por qué? Porque se han visto anorexias nerviosas sin la amenorrea persistente. Entonces, bueno, pero igualmente es un signo muy característico la amenorrea. Bien, y por supuesto, esto viene acompañado con pérdida de peso muy significativa. O sea que el hecho de perder, o sea, uno modifica el esquema corporal más allá de los límites fisiológicos, implica una pérdida significativa de peso. ¿De acuerdo? Bien. Esa es más o menos definición y para que entendamos de qué se trata, a qué apuntamos cuando decimos anorexia nerviosa. No es que estamos hablando de anorexia nerviosa, un cuadro en el cual una persona quiso bajar de peso esta semana. Ni estamos hablando de anorexia nerviosa, una persona que no quiere comer no sé, albóndigas. Estamos hablando de una persona que está modificando el hábito alimentario y con una finalidad, y esa finalidad tiene consecuencias físicas. Bien, incidencia, mujeres jóvenes 12 a 25 es la mayor incidencia, pero hay casos, creo que el caso más joven de anorexia está descrito en una nena de 6 años. ¿Está bien? Si yo no me equivoco, es así. Había una de 8 y una de 6. Casos descriptos. Ahora, después pueden haber, por supuesto, más casos si no los tenemos descritos. Y por supuesto, después de los 25, la frecuencia cae en gran medida, pero hay anorexias que comienzan después de los 25 años. Esto es edad de comienzo, por supuesto, ¿no es cierto? Edad de comienzo 12 a 25 años, que es el promedio. ¿Está bien? Bien. Y suelen ser más mujeres que hombres. ¿Está bien? Se calcula que en sociedad, esto dice prevalencia 1%, pero esto habla de los lugares donde se hicieron estudios de estos, y está hablando de población, no habla de población general total, habla de población general esto estaba hecho en ciudades, ¿está bien? No incluía todo el mundo, digamos, prevalencia en ciudades, en términos generales. Esto creo que yo lo saqué de un dato de OMS. ¿Está bien? Prevalencia en ciudades de 1%. La proporción 20 a 1. ¿Está bien? 20 a 1, 20 mujeres por cada varón. Bien.
Edad de inicio, 12 a 25 es el promedio general, pero la edad de inicio de promedio, 17 años. Y no hay diferencias, como en la bulimia, no hay diferencia de clase social, ni medio urbano y rural, no hay diferencia, pero los estudios que están hechos, esto por eso les aclaraba, está hecho en ciudad. En el medio urbano puede darse hay, por supuesto, hay incidencia en el medio rural, pero no tengo yo los datos para decirle cuál es la incidencia específica. Pero, por supuesto, en el medio rural no se salva. No es que porque acá digo 1% de la población general y yo diga que es urbano, que no quiere decir que no es rural. Bien. Perfecto. Entonces ahí tenemos incidencia. Como ven, tiene una cierta incidencia o una importante incidencia. El 1% de la población general de una ciudad es un montonazo. Bien, factores predisponentes, lo mismo que antes, no tenemos específicamente las causas. Factores socioculturales a la cabeza, o en parte a la cabeza, ¿no? Estos son socioculturales porque también los de personalidad son importantes. Socioculturales, esto ya lo habíamos contado, ¿no? Interés de dieta y salud, asociada a aspecto físico, pero es decir, nada, la sociedad pondera estas cosas, ¿no es cierto? De importancia, y a raíz de eso la sociedad genera una presión social que está relacionada con cánones de belleza, ¿no es cierto? Con cánones de belleza que generan la valoración de uno mismo, y entonces hay valoración positiva o una baja valoración, es decir, una autoestima por el piso o disminuida, en relación a esos valores, ¿no es cierto? Si uno no satisface los ideales, los criterios ideales de belleza, obviamente hay problemas de autovaloración, ¿no es cierto? Y entonces para autovalorarse positivamente hay que tomar una conducta, y la conducta consiste en bajar de peso, y el bajar de peso es para verse de una manera que justamente es el canon de belleza. Nada, entendible totalmente ya. Entonces, dentro de lo sociocultural también esto ayuda al consumismo, ¿no es cierto? Que también nos muestra esto, oferta de alimentos bajos en calorías. Acá hay una cosa, el consumismo nos muestra todo en realidad, porque ustedes dicen, bueno, pará, ¿y el McDonald's qué? El McDonald's está también, sí, está bien. Pero el consumismo hace referencia a que las ofertas importantes de un tipo de producto, en este caso productos que tengan bajas calorías, productos que no engorden o que nos suban el peso o que nos ayuden a bajar de peso, entonces con criterios científicos o pseudocientíficos generan paradigmas. ¿Está bien? Puede ser paradigma de comer McDonald's porque sos feliz, o puede ser paradigmas de comer no sé, lechuga baja caloría porque come verde, porque verde es también ser feliz. Bueno, entonces consumismo como factor sociocultural, presión social y intereses en la dieta. Todas estas cosas, nada, a todos nos afectan, ojo, todas estas cosas nos afectan a todos. No es que, o sea, calan más en algunas personas, pero a todos nos afectan. Eso era sociales. Acá tenemos factores familiares y educacionales, en este caso. Bueno, acá en esto, porque vamos a agarrar, no son todos estos. Las tres primeras me interesan. Perdón, la última me interesa. Factor predisponente familiar, sobreexigencia, generada por padres y por el mismo individuo. Padres o quien se considere como persona que está alrededor, generalmente son padres, de estas personas de quienes padecen la anorexia, suelen estar sobreexigidos. Ojo que a veces la sobreexigencia no necesariamente tiene que ser palabras de sobreexigencia, es decir, si a una persona le dicen, bueno, tenés que tener más rendimiento, estudia esto, sigue estudiando, bueno, eso es exigencia, por supuesto, pero por ahí la sobreexigencia son con palabras diferentes, son por ejemplo, no sé, sí, mi hija es una fenómena porque estudia 4 idiomas, hace baile folclórico, hace no sé qué, no sé cuánto, ciclismo 3 horas por día, estudia inglés. Bueno, eso es una sobreexigencia de padres para hijos.
Es decir, nada. Entonces, sobreinvolucramiento de padres, principalmente de madres, puede ser un factor familiar que ayude a que estas personas desarrollen, es decir, lo que se ve, lo que está describiendo uno son cosas que se ven en un porcentaje significativo de esta gente, y entonces ve que hay un sobreinvolucramiento materno, sobreexigencia familiar, sensación de inseguridad por parte del paciente, proteccionismo familiar, que genera esa inseguridad, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, factores familiares que pueden inducir o estar relacionados con la aparición de este cuadro. No quiero decir que esta es la causa, de nuevo, porque muchas personas están con sobreinvolucramiento materno, con sobreexigencias familiares y no les pasa nada, ¿está bien? Pero esto habla, la aparición de estas cosas en muchos casos hace suponer que tienen alguna importancia en el desarrollo o aparición de este cuadro, o de estas características o estos desórdenes en la forma de alimentarse. Factores genéticos y físicos. Acá, de factores genéticos y físicos, se habla de una mayor concordancia entre hermanas, y ahí no estamos mucho más que con eso. Y se habla en factor físico de metabolismo, habla que hay muchos anoréxicos que son metabolizadores rápidos. Ustedes saben que los humanos nos podemos caracterizar o podemos clasificarnos en metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, haciendo referencia a la capacidad que tiene el hígado de intervenir en el metabolismo general. Entonces, metabolizadores rápidos generalmente son los individuos que tienen un mayor pool en sus sistemas citocrómicos y tienen mayor capacidad de metabolización de sustancias. Bueno, hay gente que ha propuesto que tal vez el hecho de que haya muchos anoréxicos con metabolización rápida, esto podría ser un factor predisponente a la aparición de la anorexia nerviosa. Son simplemente postulados, ¿está bien? Dentro de lo físico, lo neuroendocrino también, niveles alterados de serotonina, de noradrenalina y de triptofano, algunos consideran que podrían ser una relación, como en el caso de la bulimia, podrían ser una relación con la causa. Pero otros dicen que tal vez estos valores modificados no tienen que ver con la causa, sino que son el efecto de las modificaciones que se generan a nivel principalmente hipotalámico cuando la persona no come. Entonces, si uno no come, puede tener niveles elevados de noradrenalina, triptofano y serotonina, y en realidad no eran circunstancias relacionadas con la causa, sino que eran producto de la patología. Entonces, por eso está puesto aquí como decir causa o efecto, porque uno lee algunos trabajos y hablan de que esto puede ser un factor predisponente, y otros trabajos dicen que esto en realidad no es un factor predisponente, sino que esto es consecuencia del desarrollo de este cuadro. ¿De acuerdo? Bien, otros factores que podrían afectar de tipo físico es la presencia previa o tendencia al sobrepeso, presencia previa de obesidad o tendencia al sobrepeso. Bien, ahí tengo entonces el desarrollo de este cuadro, pero no tengo causas que pueden tener que ver. Entonces, ¿qué decía? Que, bueno, eso, factores predisponentes, entonces familiares, factores predisponentes sociales, factores predisponentes culturales, factores predisponentes genéticos, factores predisponentes personales. Y acá premórbida se refiere a que una personalidad premórbida es una personalidad que puede tener tendencia a que algo se desarrolle. Entonces, una patología. Morbidez es enfermedad. ¿Está bien? Morbilidad es causa de enfermedad. ¿Está bien? Bien, entonces, personalidad premórbida con algunas características como son inestabilidad emocional. Esto sí, por ahí es característica, inestabilidad emocional. Ansiedad, también esta es característica.
tendencia a la depresión. Esta es una característica no total, tiene menos incidencia la tendencia a la depresión. Falta de autoaceptación, eso sí es parte de esto, puede ser parte de la personalidad. Baja autoestima sí es parte de la personalidad de este tipo de personas. Inseguridad también, que ya lo habíamos mencionado antes. El perfeccionismo, la autoexigencia son bastante característicos, eso hace que hagan actividades excesivas, ¿no es cierto? Yo no sé si alguna de ustedes ha padecido anorexia nerviosa o si conocen a alguien que ha padecido anorexia nerviosa, pero si alguien lo ha padecido, o si la está padeciendo, tal vez alguien está padeciendo este cuadro actualmente, bueno, para el que lo está padeciendo por ahí no quiero nada autorreferencial, pero si conocen, si la ha padecido, por ahí puede darse cuenta de estas cosas, y si puede ser alguien que la padece, van a ver que estas características son relativamente bien descriptivas, no sé si bien descriptivas, pero son parcialmente descriptivas de las personalidades que caen en este tipo de cuadros. Tienen dificultades para entablar relaciones personales, son personas que se encierran en sí mismas, a pesar de que, no sé si es el próximo, no es el próximo, pero a pesar de que tienen justamente muestran lo contrario. Es decir, son personas que uno las ve muy activas, son personas que hacen muchas cosas, son personas brillantes en lo que hacen, son personas que destacan, son personas que hacen cosas para los demás, pero cuando uno analiza la realidad, en realidad son personas aisladas. Por ejemplo, cocinan para los demás. A veces lo hacen porque tienen que demostrar que están comiendo. Entonces, el que la ve cocinando cree que está comiendo, y además después es una buena excusa decir, ¿comé? No, yo estuve cocinando, comí toda la comida. Como hacemos cuando cocinamos, comemos. Entonces, pero suelen hacer cosas para los demás porque tienen esa necesidad de mostrar la normalidad en la que están viviendo. Sin embargo, son personas que tienen dificultades para entablar relaciones interpersonales. Bien. Factores predisponentes. Vimos antes algunos factores que podrían ser factores precipitantes, son episodios vitales, duelos, problemas familiares, etc. Episodios vitales, ¿no es cierto? Esto es episodios de la vida. Inicio de relaciones sexuales conflictivas o relaciones sexuales conflictivas, todos episodios vitales. Modificaciones en el peso corporal, antes habíamos dicho sobrepesos o sobrepesos u obesidades pueden ser factores que desencadenan la necesidad de bajar de peso de forma importante. Y se dice que cuando no hay un precipitante, cuando el precipitante no se encuentra, ojo, porque puede haber alguna psicopatología de base. ¿Está bien? Alguna patología psiquiátrica de base. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que se desencadena el cuadro, hay factores que mantienen la anorexia nerviosa. Uno de los factores que mantiene el cuadro de anorexia nerviosa es la malnutrición. ¿Está bien? La malnutrición sirve para perpetuar el cuadro. Es decir, uno no come y sigue sin comer, digamos, y eso trae pérdida de peso, pérdida de apetito, bueno, entonces va apareciendo una perpetuación del cuadro. Bueno, ahí está el retraso del vaciamiento gástrico, favorece, o sea que empiezan a haber alteraciones con el tubo digestivo.